Bienvenidos a Mathematicox. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con vectores. Vamos a expresar estos cuatro ejercicios en coordenadas rectangulares. Estos vectores están expresados en otros tipos de coordenadas y los vamos a representar en coordenadas rectangulares. ¿Qué significa esto de las coordenadas rectangulares? Pues significa que debemos expresarlo en función de un valor de X y un valor de Y dentro del el plano cartesiano. Entonces, los vectores pueden ser expresados pues, mediante coordenadas rectangulares, que esto es lo que se nos está solicitando. Aquí tenemos un vector A y está constituido por un valor de X y por un valor de Y dentro de lo que es el plano cartesiano. También pueden ser expresados en coordenadas polares. ¿Y cómo estaría representado un vector en coordenadas polares? Cuando conocemos su radio, es decir, del eje de coordenadas, conocemos su radio y conocemos el ángulo θ desde el eje X positivo, sentido antihorario. También puede ser en coordenadas geográficas, es decir, expresando su radio y también un rumbo. El rumbo se lo expresa pues a partir del norte o el sur y a continuación el ángulo según esté direccionado hacia el este o el oeste. También puede ser expresado en función de sus vectores base, es decir, aquí tengo un vector A y aquí tengo un valor de X y pues el vector Y más el valor de Y y el vector J. También puede ser expresado en función de su módulo y unitario, es decir, el producto del módulo A, si es el vector A, el producto del módulo A, y este es el vector unitario de A. Entonces, es muy importante para trabajar con los vectores tener en cuenta siempre estos referentes, que los vectores pueden estar expresados en coordenadas rectangulares, coordenadas polares, coordenadas geográficas, vectores en función de su vector base, vectores base o módulo y unitario. Entonces, a partir de aquí ya vamos a resolver el primer ejercicio y pues lo que necesitamos saber aquí es ver en qué función está expresado este vector para llevarlo a coordenadas rectangulares y tener en cuenta lo siguiente, que expresado en coordenadas rectangulares sería pues expresar su X y su Y dentro del plano cartesiano. Ahora bien, entonces, aquí tenemos ya el primer ejercicio. Entonces, me hago la pregunta, ¿en función de qué está expresado este vector aquí? El vector A, 15i menos 20j, es una unidad metro. Entonces, ¿qué unidad está representado? Lo verifico aquí. Ese vector está en función de sus vectores base. Está expresado en función de sus vectores base. Por lo tanto, pues aquí para expresarlo en función de coordenadas rectangulares, pues tengo que identificar el AX y el AY. Entonces, por aquí pues voy a identificar el AX. ¿Cuál sería el valor de AX? Pues AX sería, en este caso, pues sería 15. AX sería 15, que corresponde a qué unidades? Corresponde a la unidad metro. Y pues el AY sería, ¿qué valor sería el valor de AY? Pues el valor de AY sería menos 20 y con la unidad que tenemos aquí, en este caso, metros. Entonces, una vez que tengo identificado esto, pues a continuación lo que voy a hacer es representarlo, lo voy a representar ya en función de qué, lo voy a representar, aquí tengo el vector, y entonces sería, pues en este caso, sería el vector 15, punto y coma, menos 20, porque ya tengo el valor de X, y aquí afuera le dejo expresada la unidad, que en este caso sería metro para cada uno, o puedo dejar expresado aquí 15 metros y 20 metros, y no hay ningún problema, puede ser allí, o puede ser expresado afuera. Entonces, ahí ya está expresado en función de sus coordenadas rectangulares. Tener en cuenta que en función de sus coordenadas rectangulares, pues obedece a un X y a un Y. Vamos al segundo ejercicio. Tenemos aquí 130 newton y un ángulo de 125 grados. A ver, voy a hacer una representación gráfica para tener una idea de cómo está funcionando esto. ¿Sí? Entonces vamos a tener por aquí, puedo hacer una representación. No me lo pide el ejercicio, pero aquí yo tengo este plano cartesiano y está ubicado a 125 grados. Vamos a empezar a contar desde el eje X positivo, es decir, por aquí serían 90 grados y 125, es decir, más o menos por aquí. Por aquí estaría representado ese valor. Entonces, aquí, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale 125 grados, que sería pues este ángulo que sería θ. Entonces, la pregunta es, ¿en qué coordenadas está expresado este vector B? Este vector B está expresado en función de coordenadas polares, porque tengo el radio y conozco el ángulo θ. ¿Está expresado en qué?
en coordenadas, repito, está expresado en coordenadas polares, está expresado en coordenadas polares, ¿sí? Todo esto es solo para recordar, ya vamos a hacer el procedimiento. Entonces está expresado en coordenadas polares y lo vamos a llevar a coordenadas rectangulares. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo encontramos el valor de X y el valor de Y? Pues el valor de X lo vamos a encontrar con esta ecuación que está aquí. B sub X es igual al producto del módulo B por el coseno de tita. Entonces, en este caso, pues lo que tendríamos que hacer es multiplicar el módulo, que sería 130, 130 newton, que multiplica ¿a quién? Que multiplica al coseno de qué ángulo, al coseno en este caso pues de 125 grados. Tomamos la calculadora y hacemos el respectivo cálculo. Por lo tanto, B sub X corresponde a la componente en X, sería 130. Hacemos la multiplicación 130 que multiplica al coseno de ¿cuánto? De 125. Este valor sería menos 74.56 o menos 74.6. Menos 74.6. ¿Y qué unidades? Pues esto es Newton, es la unidad Newton. Ahora vamos a calcular la componente de Y es una ecuación similar a la que acabamos de utilizar. En este caso, pues la componente Y, B sub Y, sería igual al producto del módulo, que sería 130 newton, que multiplica ¿a qué? Que multiplica al seno de ¿cuánto? De 125 grados, al seno de 125 grados. Entonces tomamos la calculadora y hacemos el cálculo. Entonces la componente de Y sería pues 130, que multiplica al seno, de 125, y esto sería pues 106,489, que sería 0,5. Si estamos trabajando con una cifra decimal, sería pues 0,5. ¿Y qué unidades corresponde? Corresponde la unidad Newton. Ahora sí, una vez que tenemos las componentes de X y las componentes de Y, pues lo que tengo que hacer es ya representar el vector. Entonces, el vector B, ¿a qué sería igual? Pues sería igual, estaba en coordenadas polares. Ahora pues vamos a colocarlo en coordenadas rectangulares, menos 74.6 newton, punto y coma, y luego 106 newton, 106 newton. Y en estas unidades quedaría 106 newton, 5. ¿Correcto? Este newton lo puedo dejar aquí o lo puedo dejar en la parte de afuera, no hay ningún problema, ¿sí? Puedo dejar allí o lo puedo dejar expresado acá para indicar que esa unidad es newton. Ahora bien, entonces, este vector que está aquí expresado en coordenadas polares, pues ahora aquí es lo mismo, menos 74.6, punto y coma, 106.5 newton. Tenemos que considerar lo siguiente. Pues que está en X, es un valor negativo, ¿sí? Consideramos lo siguiente, en X es un valor negativo y hacia arriba Y es un valor positivo, por eso hacia arriba es 106.5. Muy bien. Vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio. ¿En qué está expresado? Aquí está 37 centímetros norte. Y yo decía pues acá que estas coordenadas aquí están en función de un rumbo que sería a partir de norte o sur, lo que significa pues que el tercer ejercicio está expresado en coordenadas geográficas. Tenemos el radio y tenemos el rumbo. Entonces el tercer ejercicio está en coordenadas geográficas. Y pues aquí yo lo que aconsejo es expresar este mismo vector primero en coordenadas polares. Vamos a comprender este vector, ¿cómo estaría en coordenadas polares? Pues en coordenadas polares yo hago el trazado aquí del plano cartesiano, ¿sí? 37 grados. Aquí tener en cuenta pues que aquí es norte y que acá abajo es sur. Entonces norte 37 grados, ¿hacia dónde? Hacia el este. Para acá es el este. Entonces norte 37 grados. Este valor que está aquí es ¿cuánto? Es 37. Entonces nosotros necesitamos tener el valor de tita, porque para trabajar con las componentes necesitamos conocer el valor de tita. Y ese valor de tita es lo que hace falta aquí, pues obviamente para llegar a 90, que sería pues 3 para llegar a 40, sería 53 grados. Entonces, ese valor 53 grados es el que necesito para calcular pues esto que está aquí, para calcular las componentes, pero este tita es este valor que está aquí. Cuidado, vayamos a confundir con este 37. Este 37 corresponde al rumbo norte 37 grados, es decir, de aquí del norte hay 37 grados hacia acá.
Pero para trabajar con esta ecuación, lo que necesito saber es cuánto es el valor de tita. Y tita es el ángulo que se mide desde el eje X positivo, sentido antihorario. Entonces, sentido antihorario es en este sentido. Ese es contrario a las manecillas del reloj, porque las manecillas del reloj corren en este sentido, ¿sí? Así, usted fíjese cómo corre el reloj, corre en este sentido. Sentido antihorario es lo contrario. Ahora sí ya tengo que tita es 53 grados. Por lo tanto, pues vamos a aplicar esta ecuación. La componente de X, porque las coordenadas rectangulares pues tienen una componente de X y una componente de Y. En este caso sería 37, ¿qué cosa? 37 centímetros, que multiplica a el coseno, que multiplica al coseno de 53. Para eso fue que hicimos ese cálculo, ¿sí? Que multiplica al coseno de 53, porque no necesitábamos el ángulo 37 para hacer uso de esta ecuación. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos el ángulo tita. Y recordar que tita es el ángulo que se mide desde el eje X positivo, sentido antihorario. Entonces, en este caso sería pues 37 que multiplica al coseno de 53 grados y esto es 22.26, que sería pues con una cifra decimal, sería 22.3. 22.3, ¿qué cosa? Pues centímetros. Vamos ahora a encontrar, vamos a determinar ahora la componente de Y. Por lo tanto, pues la componente de Y sería igual a ¿qué? Pues sería igual al módulo, en este caso es 37 centímetros que multiplica pues al seno de 53 grados, ¿correcto? Tomamos la calculadora y hacemos el cálculo. Por lo tanto, B sub Y o la componente de Y sería igual al producto de 37 por el seno de ¿cuánto? De 53. Y esto es igual a 29.54, que sería pues 29.5. 29.5, ¿qué unidades estamos trabajando? Centímetros. Ahora bien, entonces vamos a expresar ya este vector en función de coordenadas rectangulares. Está expresado en coordenadas geográficas. Entonces, en función de coordenadas geográficas, ahora será expresado en función de coordenadas rectangulares, 22.3, punto y coma, porque estamos utilizando coma aquí, y luego 29.5, y pues aquí fuera puedo dejar expresado las unidades, que serían centímetros, mis estimados estudiantes, centímetros. Muy bien, está expresado ya, estas son las coordenadas rectangulares del vector C, que estaba inicialmente expresado en coordenadas geográficas. Tener en cuenta geográficas. El segundo ejercicio estaba en coordenadas polares y el primer ejercicio en función de sus vectores base. Ahora vamos con el cuarto ejercicio. A ver, identifiquemos en qué coordenadas está expresado esto. Tenemos un módulo, 25 kilogramos fuerza, y por acá tenemos menos 0,6 y menos 0,8 JM metros. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí lo que vamos a hacer será lo siguiente. Tenemos que dejar expresado en coordenadas rectangulares. Entonces, ¿en qué está expresado? Está expresado en función de su módulo y de su unitario. Ojo con esto, en función de su módulo y unitario. ¿Y cómo vamos a hacer para trabajar encontrar pues estas coordenadas? Pues para encontrar las coordenadas lo que vamos a hacer será lo siguiente. Pues tenemos que encontrar la componente en X y la componente en Y. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese de X? Pues lo encontraremos de la siguiente manera. Atentos a lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar el de X, que sería la componente en X, la componente de X, en este caso de sub X. De sub X lo vamos a encontrar de la siguiente manera. A ver, permítame colocar aquí de sub X, que sería pues indicar que esto voy a calcular la componente de X. ¿Y a qué es igual esto? Esto es igual a 25 que multiplica a menos 0,6. ¿Y cuánto es este valor? Pues 25 menos 0,6, 25 por menos 0,6, esto es igual a menos 15. Esto es igual a menos 15. Ya está la componente en X. Ahora vamos a calcular la componente en Y. Y pues la componente en Y sería igual a ¿qué? Al producto de 25 por menos 0,8. Por menos 0,8, es decir, por el valor que está acá. Entonces esto sería 25 por menos 0,8, 25 por menos 0,8, esto es igual a menos 20. Este valor que está aquí es menos 20. Y ya
Pues, ¿qué creen mis estimados estudiantes? Ya tenemos las componentes del vector D. Ya tenemos las componentes del vector D. Entonces, ¿a qué serían igual estas componentes? Pues aquí ya las vamos a colocar. Ese vector D expresado en coordenadas rectangulares, pues sería pues menos 15 punto y coma. El siguiente valor pues sería menos 20, cerramos y esto es kilogramos fuerza por metro, kilogramos fuerza por la unidad que está preguntando aquí, pues kilogramos fuerza por metros. Esa sería pues la unidad con la que se expresa este vector. Permítame revisar algo aquí. Permítame revisar este ejercicio. Ah, ya, aquí voy a hacer una corrección. Esta unidad que está aquí, metros, no es parte del ejercicio. Solo es 25 kilogramos fuerza menos 0,6 y menos 0,8 J. Muy bien. Entonces, aquí pues le vamos a quitar esta M al ejercicio y este es el vector. Es lo mismo que hemos estado trabajando. Está expresado en función de su módulo y de su unitario. Entonces, pues aquí no hace falta colocar ese valor porque no estaba aquí esa unidad metros. 25 kilogramos que en función de su módulo y de su unitario. Por lo tanto, estamos en lo correcto. 25 por menos 0,6 menos 15. 25 por menos 0,8 menos 20. Las coordenadas rectangulares serían menos 15 menos 20 kilogramos fuerza, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que ya hemos culminado estos 4 ejercicios y tener en cuenta lo siguiente. Esto es muy importantísimo al momento de trabajar con vectores. ¿Qué cosa? Poder reconocer, estar familiarizados con los vectores según sean estos expresados. Si están en coordenadas rectangulares, tienen un X y un Y. Si están en coordenadas polares, tienen un radio y un ángulo θ que se mide desde el eje X positivo. Si están en coordenadas geográficas, siempre van a empezar con un radio y hablarán de un norte o de un sur y luego un ángulo y luego hacia dónde se dirigen, por decir sur 20 grados hacia el este o sur 20 grados hacia el oeste. Eso es en coordenadas geográficas. Si está expresado en función de sus vectores base, tendremos la componente en X acompañado del vector Y más la componente y J. Y si está expresado en función de su módulo y unitario, pues tendría el módulo, tal como lo dice, y su vector unitario, en este caso de la letra que está aquí, que es el vector A. Pues de esta manera están culminados estos 4 ejercicios, mis estimados estudiantes. Y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de física, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.